buenos días. Nos encontramos con el ingeniero Ítalo Pisolante Negrón, autor del libro de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable, que estará como el sujeto informante como experto a nivel de la consultoría en empresas para la tesis doctoral, la responsabilidad social empresarial en el ámbito de la toma de decisiones gerenciales de la industria alimentaria. Muy buenos días, ingeniero Ítalo. Gracias por ayudarme, por participar en mi tesis doctoral y brindarnos su conocimiento y experiencia. Por el contrario, esperando ser útil y que te agregue valor. Sí, claro que sí, claro que sí. Comenzamos con nuestra primera pregunta. Existen diversas connotaciones de la responsabilidad social empresarial. Nos conversa cómo está actualmente estas connotaciones para finalmente abrir la pregunta de qué es bajo su óptica la responsabilidad social empresarial y lo que nos establecen los libros. Desde su génesis, el ser humano ha asumido responsabilidades frente a otros. La primera de ellas fue la propia maternidad, cuando la madre se hace sentir y actúa responsablemente frente a su hijo. Pero también está el vecino, también está cada una de las dimensiones en las cuales el ser humano ha venido creciendo. Lo que ha hecho que la expresión responsabilidad social tome fuerza es que hay una serie de significados que tiene para la sociedad el que te importen los demás. Los griegos mencionaban a aquellas personas que vivían en la ciudad, pero que en ninguna de sus dimensiones como habitante ejercía algún tipo de responsabilidad o algún tipo de rol por preocuparse y ocuparse del otro, los llamaban idiot, que es el origen del verbo idiota. Los griegos llamaban idiotas, es decir, la idiotez se caracterizaba por aquel egoísta que solo pensaba en sí mismo. Los demás, que sí les importaba, tomaban el nombre de ciudadanos. Entonces, el ser responsable es un estado de conciencia. Tú eres responsable solo si tú comprendes que lo que tú haces o dejas de hacer tiene impacto en otro. Cuando habla de responsabilidad, le pusieron un apellido empresarial o responsabilidad social corporativa, cualquiera de esos nombres, se refería a que la empresa tenga conciencia que lo que hace o lo que deja de hacer impacta el entorno donde opera. Pero impacta no solo en el entorno en términos de vecinos como empresa, sino que impacta el entorno a través de la forma como respeta los derechos de sus trabajadores y los remunera de manera justa. Impacta a las familias de esos trabajadores que tienen como sustento ellos. Entonces, toda esta realidad, en la práctica yo la simplifico con, hay una resignificación de los temas sociales. Y esa resignificación fundamentalmente es que ha aumentado el nivel de conciencia. Pero eso nos obliga entonces, sí, mi definición de responsabilidad social es que responsabilidad es un estado de conciencia de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, que impacta positiva o negativamente en nuestra vida. La palabra que es conciencia. Conciencia es simplemente información, acceso a la información. Nadie es consciente si no tiene la información del impacto. La mayoría de las veces en mi trabajo profesional he podido certificar que muchas empresas no tienen conciencia de los impactos que generan sus procesos productivos. Entonces, el desafío gerencial, la consultoría del mundo de la gerencia, es proveer de la información de esos impactos para que la decisión consciente, es decir, conociendo la información, sea corregirla. Cuando tú no corriges un impacto como empresa, entonces tú puedes ser llamado irresponsable. Pero mientras tú no tengas, y eres consciente, pero mientras tú no tengas el acceso a la información de lo que está pasando en tu empresa, entonces tú eres inconsciente. Y eso no es una forma de disculparlo, es una forma de poder asegurar cuál es el rol que le corresponde a la gerencia. La gerencia tiene que proveer de la información suficiente para tomar decisiones correctas. Entonces, con este contexto, y voy a la definición, la responsabilidad social es absolutamente antigua. ¿Por qué? Porque el ser humano se ocupaba del otro y de ahí nacieron los filántropos. O sea, me ocupaba del ántropo, me ocupaba del otro.
de las personas. Lo que pasa es que como esa resignificación, es decir, el interés que tengo yo por ocuparme del otro empieza a ser ya una demanda social, las empresas se sienten que deben actuar, están condicionadas a actuar y son juzgadas si actúan o no actúan. Todo esto se ha simplificado con la palabra responsabilidad social empresarial. Sin embargo, eso ya hoy no es necesario. Hay gente que sostiene que la responsabilidad social no es que ya perdió la moda, porque para mí asumir que la responsabilidad social es una moda es la expresión más irresponsable que puede existir. La responsabilidad social es inherente a la conciencia que tú tienes de lo que tú debes hacer y actúas en consecuencia. Entonces, si te preocupa la implicación de lo que tú haces como ciudadano o dejas de hacer, porque tú eres consciente, entonces tú tienes que asumir un rol de protagonismo. Entonces eso es inherente. Lo que pasa es que la responsabilidad social, por el otro lado, ha sido una máscara a través de las cuales muchas empresas, a través de relaciones públicas de la responsabilidad social, han querido vestirse de lo que no son. Entonces, hay empresas que tienen programas y proyectos de responsabilidad social empresarial y son socialmente irresponsables. ¿Por qué? Porque sus programas y sus proyectos de responsabilidad social en nada están alineados a las decisiones que toman en tecnología con respecto al ambiente, en las decisiones que toman en materia de recursos humanos con respecto a cómo manejan su personal, en las decisiones que toma el gerente de planta, en la forma como se vincula con las comunidades, de la manera como se hace la publicidad en términos de competencia, en la forma como deciden los proveedores, que ellos se dicen, las empresas, que son socialmente, que hacen y actúan con programas de responsabilidad social, pero sus proveedores no. Entonces, todos estos elementos ligados a proveedores, vinculaciones con gobierno, transparencia, pago de impuestos, derechos humanos, pagos de salario justo, precios que tienen razonabilidad en la manera como son entregados al mercado. Todo esto no son programas y proyectos de responsabilidad, son procesos de gestión. Entonces yo sostengo, y allí es la base del libro que al cual tú te referiste al principio, que lo fundamental no es tener programas o proyectos de responsabilidad social, sino que tengas procesos de gestión para poder ser una empresa socialmente responsable. Una cosa es responsabilidad social empresarial y no necesariamente es igual a decir empresa socialmente responsable. Porque no es una simple inversión de palabras en una frase, sino que es un concepto. La responsabilidad social, si se cree que se actúa, que la actuación de una empresa que hace responsabilidad social esté en un programa o un proyecto, no está entendiendo lo que es la responsabilidad social, que en la práctica lo que supone es que tus procesos de gestión y la forma como tú manejas, conduces a la organización, sea consciente del impacto que genera. Eso es lo que te hace socialmente responsable. Sin embargo, no es suficiente, porque esos procesos no pueden solo estar encasillados en el renglón de lo social, porque ser una empresa socialmente responsable no significa tampoco que los procesos de gestión sean solos aquellos vinculados a lo social, porque la empresa tiene dimensiones económicas y también tiene dimensiones ambientales. Entonces la evolución que ha hecho que tú pases de ser una empresa con programas y proyectos de responsabilidad social a una empresa socialmente responsable realmente es que sea sostenible. Y ahí entra otra expresión también nueva, que es sostenibilidad. Sostenibilidad es básicamente el equilibrio entre aquello entre la forma como yo actúo en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y ese equilibrio es management, es gerencia. Y ese básicamente es el esquema. Hoy por hoy, la gran discusión que se está dando en el mundo es si responsabilidad social califica para los ciudadanos ya solamente en la dimensión de filantropía o programas de donaciones en general o proyectos y programas. Y todas las encuestas en Venezuela e internacionalmente que yo conozco colocan a la filantropía. Cuando le preguntas al ciudadano ¿qué cree usted que es responsabilidad social?, colocan a la filantropía entre las últimas posiciones. La primera respuesta en términos generales en todos los países latinoamericanos, también en el mundo, pero me detengo solo en Latinoamérica, a la pregunta ¿qué es para usted, señor ciudadano,
ser una empresa que haga responsabilidad social es generar empleo. Entonces tú dirás, bueno, pero eso es lo que hace una empresa. No. Bueno, pero es que la empresa lo puede hacer, pero su proceso puede no ser absolutamente el adecuado, porque no respeta el derecho humano, porque no da inclusión, porque utiliza mano de obra infantil, porque no le da los mismos derechos al hombre y a la mujer en términos de género, etc. Pero básicamente esa es una interpretación de la respuesta, dame trabajo. La otra interpretación es que lo que cree el ciudadano que hace a una empresa socialmente responsable es que cumpla con su misión y genere impactos positivos, porque hay formas de generar empleo. Una es buscando empleo no remunerado de manera equitativa en una visión nueva de lo que significa la esclavitud, que la sigue habiendo en toda parte del mundo cuando hay salarios que no son salarios adecuados, que además generan entre lo que pagas y lo que vendes tu producto unos gapos gigantes, y eso sigue existiendo en muchos países del mundo. Entonces, lo que pasa ahora se llama distinto. Bueno, cuando tú quieres calificar a una empresa como socialmente responsable, tienes que entender qué es lo que es responsabilidad social para el otro, no para uno. Y que tú des una donación ya para el colectivo no significa que tú eres responsable. Eres davidoso, porque donaciones o regalos también dan los partidos políticos y los cambian por voto. Aquí cambia una donación por una supuesta simpatía, y eso no te hace responsable. Responsabilidad es algo mucho más profundo con lo que te describo. ¿Te respondió a tu pregunta? Sí, sí, correcto. Házmela otra vez para asegurarme. La segunda, que es la responsabilidad No, social. la primera, ¿cuáles son que existen diversas connotaciones de responsabilidad social? Okay. ¿Y qué es para usted la responsabilidad social bajo su óptica, que es el libro? La tercera pregunta, en su libro nos habla de responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. ¿A qué se refiere con esta frase? ¿Y cuál es el desafío? Que ya lo conversó, cuál era una y cuál era la otra. La cuarta, ¿cuál es la posición de los gerentes, de los sujetos, ante la óptica o la cosmovisión de la responsabilidad social? ¿Cómo serían esos valores y actitudes pertinentes al ser humano, ya dentro de como tal en la empresa? Para que me hables sobre la consultoría. Las encuestas dicen que tengo cosas que te voy a después te las puedo mandar por mail para que las pongas de fuente, pero estuve sacando las investigaciones más recientes que hay ahorita en términos de laborales. La empresa Hey Group hizo una investigación a principios de este año que reflejó que dentro de las decisiones que toma el potencial trabajador para laborar una empresa, más allá de que tengan o no tengan posibilidades de empleo, ¿sí? Partiendo de la hipótesis de que yo tengo varias opciones laborales y en todas yo podría trabajar, la decisión de hoy, el potencial empleado, que es una generación que es la llamada generación millennials, que son hasta las personas de 30 años, prefieren una empresa en un 81% que genere impactos sociales. Es decir, hay una resignificación de lo social que ha obligado a que se interprete o se reinterprete el rol que debe tener la empresa. Porque esa resignificación ha hecho que los potenciales trabajadores o los trabajadores que ya están en la empresa valoren de manera muy importante el tipo de compromiso que la empresa tiene por lo social. Ejemplo, en Venezuela, Polar. La gente que trabaja en Polar, por las políticas concretas y tangibles de su involucramiento en lo social, genera un compromiso en términos de lealtad a la empresa que la lleva a sentirse codueña y literalmente actúan en defensa de ella ante cualquier contingencia. Eso es lo que te está significando que para el empleado hoy los valores son fundamentales. Los valores son aquellas conexiones a través de las cuales tú generas las lealtades que se mantienen en el tiempo. El valor es algo que te identifica, algo que para ti es importante, pero el valor se motoriza a través de conectar lo que te importa a ti para tú vivir y disfrutar el bienestar de lo que tú percibes que valora la empresa. Entonces, los temas sociales son el conector más importante, porque es un conector racional en términos del aporte tangible, material que la empresa da, pero emocional en términos del orgullo que te da es ser parte de algo que está generando positivos impactos en el país. Entonces, la responsabilidad social
primero te atrae talentos. Dos, te retiene talentos, es decir, en términos de la gente lo que quiere crear. Y tercero, aumenta la productividad porque tú lo haces en una organización que tú sientes literalmente que es tuya. El concepto de propiedad se ha movido de lugar. El concepto de propiedad, que es lo que dice un papel en un registro mercantil, hoy no tiene la vigencia de hace unos años. Tú puedes ser dueño de algo hoy y no puedes disfrutarlo. ¿Por qué? Porque la interacción con el público externo, con el entorno que te rodea, no te lo permite. Entonces, hoy la propiedad tiene un significado, una reinterpretación completa, y tiene que ver con la licencia social que el país te da para que tú puedas operar. Entonces, tú crees que puedes operar porque seas propietario, pero eso, cada día, en todas partes del mundo, no solamente en Venezuela, es una tesis que no es sostenible. Tú puedes operar si tu vinculación con el entorno en la organización y con el entorno en la sociedad y con el entorno en la organización, entorno hacia adentro, entorno hacia afuera. Y cuando tú tienes eso basado en relaciones de confianza, tú te ganas una licencia para operar, que es fundamentalmente confianza. Y eso es lo que te permite realmente operar. La responsabilidad social en empresas socialmente responsables son las que logran generar esa conexión en valores y poder blindar su operación, o en todo caso minimizar los riesgos de su operación. No, y la empresa le está inculcando mucho eso a los gerentes, y hoy en día la parte de la gerencia, gerentes que se mueven de una empresa a otra, pues buscan más que todo valores. Ya eso están cambiando está bien, buscan su beneficio económico, pero eso es lo que funciona en positivo, cuando los valores existen. Pero ¿qué pasa cuando no existen? Las investigaciones esa fue una investigación hecha por Nielsen. Las investigaciones de la firma internacional Nielsen dicen que el consumidor, así como entre un 60 y un 70%, prefiere a una marca si esa marca tiene impactos positivos. En un 42%, ese mismo consumidor está dispuesto a hacer campañas contra empresas que perciban que no son socialmente responsables, rechazando el producto y a través de las redes sociales difundiéndolo. Entonces, fíjate, hasta ahora hemos hablado de las maravillas y las ventajas de ser una empresa socialmente responsable, pero veámoslo desde otro ángulo. ¿Cuáles son las implicaciones de no serlo? Bueno, el consumidor está dispuesto en porcentajes altísimos, como lo he mencionado, en castigar a la empresa. Pero ese castigo puede llegar a ser exponencial, porque si un 42% de ese consumidor dice yo voy a castigar no consumiendo el producto y comunicándolo, ¿cuál es el potencial dada la penetración de las redes sociales en el resto del mercado? Entonces, es muy mal negocio no ser socialmente responsable. Velo desde el punto de vista mero material, mero racional, sin las emociones, es una pésima decisión gerencial. Más allá de los valores, desprovisto de cualquiera de estos elementos, es la peor decisión que pueden tomar, porque es que le va a costar dinero no ser socialmente responsable. Entonces, ese cambio que se está dando bien porque creen en los valores y las emociones los conducen positivamente, o bien porque no creen pero no les conviene. A mí, para ser muy pragmático como ingeniero, te digo que me da igual por qué, pero llega. Pero cuando llegues, tú vas a cambiar. Y eso es lo que yo llamo, en otro de mis libros, reingeniería del pensamiento. Tú cambias la forma de entender la vida, porque te das cuenta. Cuesta, o más tarde que... Pero llegas. Sí. Llegas, porque es lo único que te permite permanecer. La quinta pregunta: ¿cómo ha sido la toma de decisiones gerenciales? ¿Qué elementos toman ante la responsabilidad social de las empresas? ¿Cómo es el proceso que toman esos gerentes ante esas responsabilidades? ¿Qué toman? ¿Cómo son esas decisiones? Déjame decirte cómo puedes llegar a que la tomen. Porque la toman después de un proceso de conciencia, que es acceso a la información. Pero deben suceder tres cosas en el mundo del modelo de gobierno de la empresa para que tomen la decisión correcta. Una es nivelar, otra es alinear y otra es direccionar. Nivelar
se refiere a que tengamos toda la información necesaria para comprender el impacto de lo que hacemos, pero también de lo que dejamos de hacer. Si nosotros no tenemos en el management, en la gerencia, en el modelo de gobierno, en el governance de la empresa, la misma información de qué pasa cuando un camión actúa de tal manera o una decisión gerencial de tecnología tiene tal impacto dentro de la empresa o en la comunidad, o adquirir algún cierto tipo de equipo que no tenga una relación con el ambiente, o mercadear de una manera particular. Si yo no tengo esa información nivelada, yo no puedo ser coherente y no puedo ser, en consecuencia, consciente del impacto. Y si no soy consciente del impacto, no voy a ser responsable. Pero ahí comienza el desafío. Una vez nivelada la información, tú tienes que alinear el pensamiento. Porque no todos van a tener la misma interpretación de esa realidad. No todos van a tener el mismo nivel de conciencia. Algunos tendrán un poquito más, otros tendrán un poquito menos, o inclusive algunos que tienen conciencia pero no les da la gana. Entonces, todas esas diferencias tienes que alinearlas gerencialmente. Y esa alineación gerencial tiene que ver con un proceso de encuentro y de diálogo que se hace dentro del mundo de la gerencia. Y ese es el rol de los comités ejecutivos. Un director de comunicaciones o un asistente en la presidencia o un CEO exitoso va a asegurarse de que haya una nivelación para ser coherente. Pero no es suficiente. Tiene que asegurarse de crear una instancia en el gobierno de la empresa, para que haya un diálogo y que en ese diálogo haya un proceso de alineación donde empecemos a navegar a través del plan de negocio, a través de la visión estratégica y los objetivos de la empresa, pero en esa dirección del económico, cómo va a funcionar lo social y cómo va a funcionar las decisiones ambientales que generan que esa empresa sea sostenible. Entonces, lo primero es nivelar para ser coherente. Lo segundo es alinear para ser consistente y estratégico. Y el tercero, y más importante, es si ya yo sé hacia dónde vamos y ya lo tengo compartido y ya yo tengo la información de los impactos, entonces tengo que direccionar la empresa, que es mi roadmap o mi plan de trabajo. Que es, señores, vamos por aquí. Y ahí el elemento fundamental es liderazgo. Esas tres cosas son las absolutamente indispensables para que pueda tomarse la decisión correcta en la dirección de lo que tú planteas. La número 6, ¿cuál es la visión en cuanto a las perspectivas de las organizaciones que aprenden? Porque uno de mis ejes temáticos es la que la organización aprende, según los autores Mayo y Lang, o la quinta disciplina propuesta por Peter Senge, porque muchas veces en las empresas anteriores, pues el aprendizaje se iba cuando se iba al gerente. ¿Cómo está actualmente esa disciplina dentro de la gerencia? El conocimiento es un valor que se puede materializar, que al final se puede hasta monetizar. Mejores prácticas, metodologías y conocimiento, hoy es lo que le agrega ese intangible de valor cuando una empresa es valorada, cuando una empresa es evaluada, cuando una empresa incluso es vendida. Tú nunca pagas por una empresa lo que suman sus activos fijos, como los carros, los edificios, las computadoras, los televisores. Eso tiene un valor que no es lo que está dispuesto otro a pagar por él. ¿Por qué las empresas, las marcas, tienen un valor que trasciende a sus activos fijos? Porque el diferencial tiene que ver con reputación, tiene que ver con confianza. Ese diferencial dentro de la valoración es conocimiento. Entonces las empresas hoy entienden que la universidad de la empresa es fundamental a la par de estar fabricando un producto o entregando un servicio al cliente. Entonces, las empresas sostenibles son aquellas que hacen una inversión importante en tiempo de sus líderes, de estar permanentemente formando a sus cuadros. Yo dedico probablemente un 70-80% de mi tiempo útil profesional a la formación de mi equipo o a la formación de los equipos de mis clientes. Es decir, yo te puedo decir que probablemente en un número no mayor al 20% yo lo estoy dedicando a actividades que tienen que ver con el tema del mercadeo o el tema de explicitar algún tipo de producto. Fundamentalmente mi tiempo
presidente del consejo directivo es formar. Por eso dedico tanto tiempo a escribir, a los programas de televisión, lo de CNN y todo lo que tú puedes meterte en la página web y puedes haber visto. ¿Por qué? Porque esto está dirigido fundamentalmente a formar liderazgos. Y esos liderazgos a veces se quedan en la empresa y a veces no. Hoy ya yo me encuentro con personas que no son pisolantes y siguen siendo en valores pisolantes, siguen siendo en destrezas pisolantes, pero están operando en España, en Panamá, en Colombia o en Venezuela en otras empresas. ¿Por qué? Porque me cuesta de largo plazo es a la formación. Y eso creo yo que se está dando en el mundo gerencial cada vez con mayor fuerza. Okay. Por último, terminamos bajo su visión, ¿cómo relacionaría responsabilidad social, toma de decisiones gerenciales y gerencia empresarial? La palabra que los envuelve es estar consciente del compromiso sostenible de la empresa. Es decir, garantizar el largo plazo pasa por esa secuencia de eventos que describes. Entonces, ¿cuál es mi visión allí? Los líderes que no comprenden que su rol está siendo reevaluado por el entorno que les rodea y el entorno empresarial que los observa y que no da cuenta que sus actuaciones tienen que buscar maximizar impactos positivos o minimizar los impactos negativos de sus decisiones, son líderes que conducen a la empresa al fracaso. Hoy, quien vigila que ese fracaso no llegue es la denuncia permanente de ese entorno empresarial y de los empleados que exigen y presionan de abajo hacia arriba, y de las comunidades o los clientes de los productos que no están dispuestos a que la empresa haga lo que le venga en gana sin respetar sus expectativas. Entonces, hoy por hoy, el mundo de esas dictaduras corporativas está pasando por un momento de absoluta redefinición y tienen que reinterpretarse los roles, porque ahora esa dictadura tiene un límite, que es una democracia de los medios que no son los medios tradicionales, sino el rol del ciudadano a través de las redes sociales. Entonces, esa democracia participativa y muchas veces individual, no colectiva, lo hace colectivo el uso de un medio, pero es individual porque cada quien pone en lo que le viene en gana. Eso supone que los gerentes hoy tienen que darse en su medida, no solamente por lo que le digan los amigos, sino por lo que dicen los Twitter, los Facebook y todo el resto de las herramientas en las redes sociales.